Hola, hola. Hoy voy a empezar citando un paper que me parece una auténtica llamada de atención para cualquiera que diseñe trabajo, o equipos o cultura organizativa. Es un paper que he conocido gracias a mis amigos de The Future of Work Institute, a Santi, a Rafa y a Jordi, que se lo agradezco. Este paper se titula Lo desagradable de pensar, una revisión metaanalítica de la asociación entre el esfuerzo mental y el afecto negativo, que está firmado por Louis David, por Liliana Vanessa y otros más autores, y su tesis central es muy simple e incómoda, y es que dice que pensar exige esfuerzo, y ese esfuerzo suele sentirse mal por las personas, así de sencillo. Y aquí no estamos hablando de una intuición bonita ni de un experimento aislado, estamos hablando de un metaanálisis serio, grande y muy difícil de despachar con un depende. Fijaos, los autores han revisado 121 artículos, 170 muestras independientes de 358 tareas distintas, 4.600 personas únicas, 9.000 administraciones de la NASA de TLX, una escala utilizada para medir carga mental y también frustración, y todo esto en estudios de 30 países en contextos muy distintos. Va desde estudiantes hasta profesionales sanitarios, personal militar, deportistas, de todo, de todo. Hay personas haciendo tareas cognitivas, hay simuladores, hay pruebas de software. Ven ahí, el tamaño que tiene este paper y el análisis es brutal. Y lo potente del paper no es solo su volumen, lo potente es el hallazgo, la conclusión. Y es que cuando meten el esfuerzo mental como un predictor, el efecto sale clarísimo, con un beta igual a 0,85, con un intervalo de confianza del 95% y con una significación, atención, una significación estadística de un p-value de 0,001, resulta que cada punto adicional de esfuerzo mental percibido, el efecto negativo sube de media 0,85. Es decir, que dicho más claro, cuanto más sentimos que tenemos que estrujarnos la cabeza que pensar, peor tendemos a sentirnos. Y aquí viene una parte que a mí me encanta porque refuerza muchísimo la credibilidad de este resultado. Y es que los autores quitaron 16 tareas que podían estar influyendo demasiado en el modelo y el hallazgo siguió siendo prácticamente igual, con un beta de 0,82, con un intervalo de confianza entre el 0,7 y 0,92 y con esa misma significación estadística brutal del 0,001. Es decir, que no es casualidad, no es un par de estudios empujando un resultado. Hay un patrón que sigue ahí. Y para mí hay otro matiz que es muy interesante. Y es que ese efecto negativo medio no estaba disparado por las nubes, sino que la media era de 34,6 sobre 100, por debajo del punto medio de la escala. Es decir, que no todas las tareas eran una tortura mental. Y aún así, la relación entre el esfuerzo y el malestar aparece con consistencia enorme en todo el estudio. Y eso me parece clave porque nos dice que no hace falta llevar a la gente al límite de su capacidad mental para que aparezca ese coste emocional de pensar. Basta con exigir una carga cognitiva sostenida. Y cuando digo consistencia, no exagero. La heterogeneidad entre estudios era altísima, con una Q igual a 53.000, con un I cuadrado del 98,3. Dicho sencillo, había muchísima variación entre muestras y contextos variados, y aún así el vínculo principal seguía en pie. Y eso hace todavía más difícil mirar hacia otro lado. Ahora bien, fijaos que durante años nos hemos contado varias historias para tranquilizarnos. Una era que a las personas formadas les pesa menos el esfuerzo mental. 2, que la experiencia profesional te inmuniza un poco contra eso. 3, que si la tarea tiene autonomía, feedback, sentido, propósito, variedad, entonces el esfuerzo ya no se vive tan mal. 4, que hay personas a las que, les encanta pensar mucho, así que igual esto no aplica tanto. Pues bien, el paper se pone a prueba precisamente contra esas narrativas y el resultado es durísimo, durísimo para todos estos mitos del management o de la gestión, y es que no han encontrado evidencia de la relación entre el esfuerzo y efecto negativo, y que esto pueda cambiar de una forma significativa por educación, por experiencia laboral, tampoco por un ajuste entre tus habilidades y la tarea, tampoco vieron que el efecto desapareciera por una variedad de tareas, tampoco, ni por un feedback de seguimiento, ni por un feedback de performance, de rendimiento, ni por control, ni por nada. Incluso
Fijaos que dentro de cada uno de esos niveles el esfuerzo seguía asociado a malestar también. O sea que no parece que el cerebro te diga, oye, mira, como tienes estudios, esto ya no molesta. O te dice, oye, como tú ya tienes mucha autonomía y te sientes muy bien y tienes todo este feedback, ahora pensar mucho te sienta fenomenal. No, el coste sigue ahí. ¿Puede tener sentido asumirlo? Sí. ¿Puede compensar? Sí. ¿Puede merecer mucho la pena? Sí. Y emocionalmente sigue teniendo un precio. La única excepción relevante ha sido cultural. En Asia, el esfuerzo mental resultó menos aversivo que en Europa y Norteamérica. Frente a Europa, el coeficiente fue de menos de 0,29, frente a Norteamérica de 0,49. Y esto no significa que en Asia pensar intensamente sea gratis. No, significa que el rechazo es algo menor, que la aversión es menor. Y eso ya nos deja una pista muy interesante. Incluso la experiencia subjetiva del esfuerzo tiene una dimensión cultural. Hay además otra idea finísima del paper que me parece muy interesante para contarlo bien. Fijaos, los autores recuerdan el llamado esfuerzo paradoja. Si el esfuerzo mental es desagradable, entonces, ¿por qué millones de personas juegan al ajedrez? O estudian durante muchísimos años, o emprenden o resuelven problemas complejísimos por voluntad propia. Y su respuesta me parece brillante. Una cosa es elegir una actividad mentalmente exigente, desgastante, y otra muy distinta es disfrutar del esfuerzo en sí. Muchas veces elegimos estas actividades a pesar del esfuerzo, no por el esfuerzo. Elegimos lo que nos aporta sentido, reto, estatus, aprendizaje, logro, curiosidad. Todo esto lo elegimos aunque el proceso nos cueste y nos raspe. Y aquí es donde, para mí, este paper deja de ser solo psicología y pasa a ser también management del bueno. Porque en el mundo del trabajo hemos romantizado mucho la carga cognitiva y nos hemos creído y hemos comprado la idea de que si un rol es importante, entonces tiene que ser más complejo. Que si un puesto tiene muchas decisiones, mucha multitarea, muchas reuniones, mucha urgencia, muchísima ambigüedad, entonces es que es un puesto más valioso, más rico, más estratégico. Y yo creo que esta investigación nos obliga a parar y a mirarlo de otra manera. Pensar mucho no siempre significa estar más motivado. Pensar mucho no siempre significa aprender más. Pensar mucho no siempre significa estar en un trabajo mejor diseñado. A veces significa simplemente que el sistema, que el modelo de trabajo está metiendo demasiada fricción en la cabeza de las personas. Demasiada. ¿Cómo? Pues con reuniones innecesarias, con herramientas duplicadas, triplicadas, con un reporting que nadie lee, con procesos enrevesados, difíciles, con cambios constantes de contexto, con una multitarea mal entendida y muy lesiva, con decisiones pequeñas por todas partes, con interrupciones sin tregua. Y eso no es sofisticación ni buena gestión, eso muchas veces es un desgaste con buena prensa y ya está. Y aquí veo una idea incómoda para los líderes, para los ámbitos de recursos humanos, de personas y organización, y es que ¿cuántas prácticas tenemos montadas sobre la hipótesis contraria a la que sugiere esta evidencia? ¿Cuántas veces interpretamos que alguien evita un esfuerzo cognitivo porque no está implicado? Cuando igual lo que pasa es que la arquitectura cognitiva humana está reaccionando exactamente como cabría esperar, es decir, ahorrar energía pensando menos. ¿Cuántas veces añadimos complejidad a un rol llamándolo enriquecimiento o cuando en realidad estamos generando malestar que podría ser evitable? Por eso para mí, la conversación que se abre ahora no es si el trabajo debe ser retador o no, que claro que sí. La conversación es distinguir entre reto y sobrecarga, entre pensar para crear valor y pensar para sobrevivir a un sistema que está mal diseñado, entre una complejidad necesaria y una complejidad ornamental. Y aquí entra la inteligencia artificial, por supuesto yo hablaré de ello hoy también, con un papel que es ambivalente, potentísimo y muy delicado a la vez, y hay que mirarlo con lupa, porque la inteligencia artificial puede ser una maravilla para quitar carga cognitiva que sea inútil, puede resumir, ordenar, priorizar, filtrar, estructurar,
puede proponer borradores, te puede automatizar muchos pasos que son repetitivos y tediosos y así reducir fricción y liberar cabeza y pensamiento para que las personas se concentren en juicio, en creatividad, en relación, en decisión de verdad. Y también puede convertirse en una trampa colosal. ¿Por qué? Porque si metemos la IA y lo que hacemos es pedir más volumen, pedir más velocidad, pedir más tareas, pedir más entregables y menos margen, entonces no habremos reducido el coste mental, lo habremos redistribuido y en muchos casos lo habremos amplificado. Con lo cual la pregunta estratégica no es solo qué automatizamos, la pregunta crítica es ¿para qué liberamos ese tiempo mental, ese tiempo de las personas? ¿Para pensar mejor o para exprimir más innecesariamente? Y yo aquí lo veo bastante claro. Una de las funciones estratégicas de la gestión de personas en los próximos años va a ser diseñar mejor la carga cognitiva del trabajo. No solo cuidar el clima, el propósito, la flexibilidad, que también. Va a tocar además cuidar la experiencia mental cotidiana del trabajo de las personas. Oye, ¿cómo se siente una jornada de trabajo? ¿Cómo se siente el uso de estas herramientas? ¿Cómo se siente una cadena de reuniones desde el principio hasta el final del día? ¿Cómo se siente una decisión que podría estar simplificada y que no lo está y toca a 1000 personas? ¿Cómo se siente tener que pensar 100 veces lo que podía haber sido una? Porque el bienestar no se juega solo en el equilibrio vida-trabajo. También se juega en cómo de cansado sale el cerebro de un día normal y corriente de tu trabajo. Y el propio paper deja una pista muy práctica, muy sensata en su declaración de relevancia pública y dice que cuando exigimos esfuerzo mental relevante a los empleados, a estudiantes, tiene sentido apoyarles o recompensarles. ¿Cómo? Dando estructura, equilibrando tareas exigentes con otras que generan menos engagement, visibilizando logros, y me parece que es una idea muy de management minimalista, menos épica del sufrimiento y más diseño inteligente del contexto del trabajo. Así que yo me quedo con 3 preguntas para cualquiera que lidere personas, equipos, para cualquiera que trabaje en personas y organización. 1. ¿Dónde estoy metiendo carga cognitiva innecesaria sin darme cuenta? 2. ¿Qué parte del trabajo requiere de un pensamiento profundo de verdad y qué parte es burocracia, fricción o incluso ruido que está disfrazado de valor? 3. ¿La tecnología que estamos incorporando, esta IA, reduce de verdad el coste, ese coste mental? ¿O solo está elevando el listón de exigencia una y otra vez? Porque cuando la ciencia te dice, con datos de este tamaño, que pensar tiende a hacerte sentir mal, ya no vale mirar hacia otro lado y seguir diseñando trabajos como si la mente humana fuera infinita. No lo es. Y no pasa nada por admitirlo. Al revés, pienso que es el momento de experimentar, de admitirlo y que es el principio de un liderazgo mucho más serio, mucho más humano, mucho más maduro y mucho más inteligente. Yo no saco de aquí la conclusión, fijaos, de que tengamos que simplificarlo todo hasta el extremo y volvernos planos o idiotas. No. Saco otra conclusión mucho más útil, que el trabajo del futuro tendrá ventaja cuando logre que la energía mental de las personas se invierta en lo importante y no en pelearse contra el sistema o con el sistema. Eso sí que es productividad. Eso sí que es un diseño de la forma de trabajar. Y eso sí que es cuidar a las personas sin caer en discursos vacíos. Porque pensar cansa. La evidencia es bastante contundente. Y quizá liderar bien consista en buena medida en no desperdiciar la cabeza y el pensamiento de tus personas. Porque justo lo que tenemos que hacer es pensar con profundidad, aunque nos canse, en cómo repensar el trabajo para que canse menos.